Dimos informar que no tenemos programados ensayos o simulacros de emergencia el día de hoy. Le damos una cordial bienvenida y esperamos que disfrute de su estadía en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias. Muy buenos días y una recomendación más, por favor mantener su celular en silencio para que no interfiera con el desarrollo del evento. A quienes aún están de pie les agradecemos por favor tomar asiento y ponerse cómodos para el desarrollo de la jornada. Muy bien, muy buenos días. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida en nombre de IETA y Azocarbono. Decirles bienvenidos a la Cumbre del Clima de América Latina, un nuevo encuentro comprometidos con empoderar a los actores del sector privado para la acción climática en la ruta hacia el cero neto. Un objetivo que se busca a través de ese mecanismo de mercado de gases de efecto invernadero íntegros ambiental y socialmente. Un saludo muy especial a los organizadores, a quienes han hecho posible este encuentro, Dirk Forrister, a Francisco Campo, también a quienes nos acompañan en tarima, Adriana Gutiérrez, consultora de mercados de carbono del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, a Washington Carabalí, un joven líder de la Asociación de Mujeres Campesinas Negras e Indígenas de Buenaventura. Bueno, ya vamos a hablar un poco también de esa participación crucial en este evento de cada uno de ellos. Y es que esta es la oportunidad para recordar que IETA y Azocarbono representan la voz confiable desde el sector privado para apoyar a gobiernos justamente en ese desarrollo de políticas y marcos regulatorios sobre mercados con el fin de reducir emisiones de forma costo efectiva, aumentando la ambición climática para cumplir aquellos acuerdos o aquellos objetivos del Acuerdo de París. La pasada COP28 dejó un resultado que trae retos. El mensaje fue claro: hay que cumplir las metas. Y es aquí cuando los mercados de carbono cobran mayor relevancia al ser ese instrumento más costo efectivo para reducir y remover emisiones, estableciendo además un precio al carbono. Asimismo, los mercados de carbono permiten canalizar recursos, financiación para los países del sur global y, por supuesto, beneficiar a aquellas comunidades locales. Ahora bien, para lograr que los mercados de carbono operen correctamente y cumplan esta premisa, necesitamos de un enfoque de toda la sociedad y eso es lo que nos ha convocado el día de hoy. El sector público generando las políticas, reglamentación e incentivos necesarios. El sector privado apalancando recursos, conocimiento y facilitando el desarrollo de esos proyectos. Y las comunidades, que siempre deben estar en el corazón de la discusión, elevando sus voces como guardianes de la naturaleza y aquellos capaces de preservar, pero también de regenerar nuestros ecosistemas. Pues bien, este es el motivo que nos reúne, nosotros aquí congregados como actores de la sociedad, unidos en esta lucha frente a la crisis climática a través del mecanismo más costo efectivo para la acción climática, los mercados de carbono. Bueno, este es tan solo el preámbulo de lo enriquecedor y productivo que promete ser este encuentro, que de hecho pues ya comenzamos ayer con la participación de 400 personas, algo que nos alegra muchísimo. Y quiero comenzar entonces con las palabras de instalación. Comienzo llamando al señor Dirk Forrister, presidente y CEO de IETA. Bienvenido. Hello, hello. Thank you. Excellent. And thank you so much for the kind introduction. And I'm Dirk Forrister, the CEO of IETA, and we are delighted at the turnout at this year's Latin America Climate Summit. There are, for this session, the room is still filling up, but there are 700 plus people registered for this event, which is a real win for us in terms of the amount of attention. And I think the reason for it is the growing importance of collective action on reaching the goals of the Paris Climate Agreement. That's what this session is designed to stimulate discussion about and thought about is, yes, it's important what you do in your own businesses at home. It's important what you do in your own communities, but it's really what we're able to do together to leverage the power of partnerships to deliver even greater amounts of ambition to the cause of climate change. So coming together at events like this hopefully gives us opportunities to build networks, to meet new people, and also to really stimulate the creative thinking that group processes can produce. We also have
people here from, in large part, thanks to the Partnership for Market Implementation of the World Bank that's also been meeting here in Cartagena this week. We have people from 42 countries covering 5 continents, so this is truly an international gathering. And we also have, we're delighted to have a complement of experts from indigenous communities, farming communities, local communities here in Colombia, but also in the region. I think over 50 registrants from those communities. So really delighted that we've got such a broad diversity of voices and perspectives at this event. And also to help spread the word about this, I think there's something on the order of 24, 25 media organizations that are with us here. So why the interest in Latin America? And I think if you look at the numbers of what's happening in carbon markets and carbon pricing more broadly, the numbers sort of tell the story, right? It's because, yes, the region's only responsible for about 7% of global emissions. But when you look at the solution side, largely because of nature-based solutions, you see the volumes of issuances and retirements that are more in the 23, 24% range. So it's a region that can be a powerhouse in actually delivering on climate ambition more than you need for your own purposes, but also for helping the global community achieve higher aspirations. And as we prepare for this year's COP and next year's COP, which will be in Brazil, the eyes are on many of the countries in Latin America on what's happening on carbon pricing. And we've had real leaders. We've got, I think, 14 systems across Latin America that are either in place or are in progress of being put in place. We watched the Brazil ETS discussions with great interest because that could be a real trendsetter for building out ETSs in the region, but also the innovations that have come here in Colombia and in Chile and in Mexico on giving us examples of how carbon pricing can work in the context of this important region. And I think that's important just because as we move forward in the realm of carbon pricing, our goal collectively with the global carbon pricing challenge is to see that by 2030, could we have as much as 60% of global emissions covered by carbon pricing? Right now, global emissions, it's something like in the 23%, 24% range. So that's a goal for all of us in the community that works in carbon pricing to see the expansion and the deepening and widening of systems that can truly send the pricing signal to the business community to help stimulate more action. And a big piece of the importance for that is that it creates the leverage that businesses need for achieving greater reductions through use of the credit trading arrangements that can be available because they come at lower costs and you can actually accomplish more with a given amount of money. It's pretty simple economics. In any event, that's what this event is about. We're going to talk about this potential in the region, the potential for not only for your own needs, but also think about how we work in a global context to deliver greater reductions so that we can achieve those aims of the Paris Agreement. So thank you for being here, and especially for those of you that are in the private sector that are putting money to work in this important endeavor. We really appreciate your support in being here and helping us think through how to expand it and make it more impactful. Thank you. Muchas gracias, señor Forristen, por sus palabras, por su bienvenida. Y ahora también quiero invitarlos a la intervención del señor Francisco Ocampo, director ejecutivo de Azocarbono, quien también ha hecho posible este evento. Doctor Francisco. Muy buenos días para todos. Esperemos que la estadía en la cálida Cartagena nos brinde todo el espacio y todas las facilidades para que tengamos un intercambio de experiencias y de conocimientos y sirva para que avancemos en el fortalecimiento de los mercados de carbono como el instrumento más costo eficaz para el combate al cambio climático. En nombre de Azocarbono quiero reconocer el esfuerzo y el acompañamiento de IETA en la coorganización del evento,
a Dirk, Katie, a Lisa, a todo su equipo, porque sin su conocimiento, experiencia y dedicación no hubiera sido posible hacer esta convocatoria global tan importante. Y al equipo de trabajo de Azocarbono por su dedicación y su trabajo denodado en la organización de este evento. Igualmente, al Banco Mundial y a las demás organizaciones, a ICAP y las demás organizaciones que han aportado y acompañado y hecho posible la realización de este evento. Azocarbono, algunos de ustedes los conocen, otros no tanto. Estamos cumpliendo por esta fecha 5 años y medio de existencia. Hemos venido avanzando en conformar un gremio que unifique una voz para el sector del cambio climático en el país. Este es un sector económico nuevo, emergente, que lo hemos denominado así porque va a tener en el futuro inmediato un desarrollo más importante y más dinámico que simplemente lo que estamos viendo hasta hoy en la compensación del impuesto al carbono. La asociación cuenta con 70 miembros, un poco más ya, que hemos venido trabajando de manera denodada en construir propuestas asertivas sobre política pública de cambio climático en el país. Lo hemos hecho a través de discusiones democráticas al interior que buscan el consenso. Nosotros agremiamos a todos los sectores de la cadena de valor del mercado y trabajar en el logro de consensos y de identificación de intereses comunes, pues es el principal reto del gremio. Hemos avanzado en ello, hemos trabajado duramente, construido posiciones gremiales, elaborado estudios públicos que se constituyen en un aporte importante para la construcción de esa política pública. Nosotros desde Azocarbono hemos mantenido una actitud propositiva y proactiva frente al Estado colombiano y los gobiernos durante estos periodos para aportar y proponer diferentes elementos que hagan una normativa que haga que el mercado fluya y avance. Las lecciones aprendidas tienen que servirnos para consolidar, para avanzar, para mejorar, no para restringir. La dinámica alcanzada durante estos años por el mercado son más ya de 220 proyectos certificados en Colombia que aplican a la no causación del impuesto, que pueden ofrecer certificados, créditos de carbono para la no compensación del impuesto al carbono en el país. Son el resultado de esfuerzos ingentes en lo humano, en lo técnico y en lo económico por parte de inversionistas, de comunidades, de desarrolladores, por aportar al combate al cambio climático en el país y al logro de los compromisos internacionales de Colombia. En el último año y medio, la decisión de la reforma tributaria de diciembre de 2022 de limitar la no causación del impuesto al 50% de la demanda de los combustibles fósiles líquidos ha ralentizado el mercado y los precios de los créditos de carbono en el país, y ello ha afectado enormemente a las comunidades y a los ejecutores de los proyectos por un menor flujo de recursos y la posibilidad de avanzar y realizar nuevas inversiones. Consideramos que esta es una coyuntura que debe ser superada y que seguramente vendrán mejores momentos. La ambición de Colombia de reducir el 51% de sus emisiones proyectadas a 2030 representan un reto inmenso para el país, que requiere
del acopio, de la suma, de los recursos provenientes de toda fuente, de la fuente del presupuesto público, de la fuente de la cooperación internacional, de la fuente de los inversionistas privados. Si eso no se suma, no se alcanza el propósito. Hay que trabajar por una regulación que facilite, que permita, que promueva, que avance en la posibilidad de que esto se logre. La condición de Colombia para alcanzar la meta de la no causación, perdón, de la NDC, está lejos de lograrse. El impuesto al carbono afecta o aplica o impacta más o menos el 12% de las emisiones en Colombia. Es necesario aplicar una política pública integral que permita que se avance de manera más dinámica para el logro de esta ambición. La institucionalidad pública avanza lentamente. Así lo reconoce la publicación reciente de 3GI y otras publicaciones de entidades internacionales que han estudiado el caso de Colombia, y nosotros abogamos porque ello sea así, que avance la institucionalidad pública de manera que tenga la suficiente capacidad para afrontar el reto de cumplir y aplicar una política pública mucho más dinámica y asertiva. Las recomendaciones de la Comisión de Expertos por la Promoción y el Desarrollo de los Mercados de Carbono, CEMCO 2, deben ser aplicadas sin más dilación. Asocarbono y todos sus miembros estamos comprometidos con la mejor calidad, la mayor integridad de los proyectos de carbono. Estamos comprometidos con las comunidades étnicas y locales que participan de los proyectos y potencialmente pueden hacerlo a futuro, para que los beneficios que esos proyectos generan vayan más allá de lo ambiental, más allá de la reducción de emisiones y apoyen al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Asocarbono está en un proceso de fortalecimiento interno que quiere involucrar a las comunidades étnicas y locales en las decisiones de la asociación, incluyéndolas en las decisiones y en las discusiones de la Junta Directiva del gremio. Igualmente, ampliar el espectro de sus miembros a todos los actores interesados en el mercado de carbono, y es un compromiso que estamos asumiendo a fondo a partir de este año. La asociación ha venido creciendo, pero no lo suficiente, y queremos hacerlo con mayor dinámica. Estos eventos, este evento en particular, es un escenario ideal para el intercambio de experiencias, los negocios y el conocimiento, y el mayor conocimiento de todos los actores. Muchas gracias por estar aquí presentes. Hacemos un llamado a todos los actores del mercado a nivel global para trabajar juntos con el fin de superar las dificultades, la coyuntura, con transparencia, disposición y determinación. Muchas gracias. Muchas gracias, director Francisco Campo, director ejecutivo de Asocarbono. Y a este compromiso del que nos hablaba el doctor Campo también se une el Ministerio de Ambiente. Por eso quiero invitarlos ahora a la intervención de Adriana Gutiérrez, consultora de mercados de carbono. Bienvenida, como lo desee. Bueno, muy buenos días a todos. Fue un poco difícil elegir en qué idioma iba a hablar, pero voy a elegir hablar en español, ya que estamos en Colombia y en Cartagena.
Primero que todo quisiera expresarles los saludos de la señora ministra y nuestra señora viceministra, quienes no pudieron asistir por compromisos específicos de trabajo con comunidades y no pudieron venir al evento y por eso me tienen aquí representando al Ministerio de Ambiente. En segunda medida, quisiera agradecer a Azocarbono y a IETA por su amable invitación de asistencia a este espacio. Para nosotros es importante poder participar en estos espacios en los que se generan reflexiones acerca de lo que está pasando en el mercado de carbono, así como el futuro del mismo, e incluso reflexión de qué es el papel de cada uno de los actores que somos partes de este sistema o cadena de valor, ¿cierto? Para nosotros es importante que cada uno entienda cuál es su rol y su responsabilidad, así como sus derechos. Todos tenemos un rol clave que jugar en este sistema y asimismo para nosotros es importante tener en cuenta que los mercados de carbono en este nuevo contexto deben estar alineados con París. Ya no estamos en Kioto, es un nuevo contexto en el que tenemos nuevas expectativas, en que las emisiones del mundo están aumentando, en el que las acciones de mitigación tienen que volverse acciones de mitigaciones reales y no solamente estar en un papel, y que por ende los instrumentos de mercado, siendo uno de todos los instrumentos que podemos utilizar, tienen que generar o ayudar a aumentar la ambición del planeta. Quisiera en este espacio que todos no olvidemos que estamos confluyendo en un escenario en el que hay diferentes dinámicas. Una de ellas es que tenemos a una sociedad civil mucho más informada, en el que tenemos que generar estos escenarios de mitigación y en el que cada uno de los estados también tenemos unas responsabilidades muy específicas, ¿cierto? Y por ende, nosotros hacemos un llamado de urgencia y este llamado de urgencia no es un llamado de urgencia que tenga el Ministerio de Ambiente desde hace mucho tiempo, es un llamado de urgencia que la misma sociedad civil nos ha expresado frente a la dinámica del mercado, de los mercados de carbono, porque no hay uno solo, hay muchísimas clases de mercado, y que estos tienen que ser más transparentes y ambiciosos y que tienen que producir resultados reales, verificables y adicionales que tengan en cuenta las circunstancias en las que se están desarrollando. Tenemos muchísimos proyectos, al menos en el país, en el que hay quejas de las comunidades por incumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales. Tenemos más de 100 proyectos con quejas de las comunidades y para el Ministerio de Ambiente esto es una prioridad de responder a este llamado y en esto hemos estado trabajando durante los últimos meses o mejor dicho durante estos años en el que hemos estado en este gobierno. Y para esto que nosotros consideramos de tener resultados reales, verificables y adicionales que tengan en cuenta el MRV nacional, las líneas base, todos los instrumentos o temas técnicos que hay que tener en cuenta para la implementación de mercados. Importante que tengamos en cuenta que Colombia, como lo dijo Dirk y como también lo dijo Francisco, gracias. Colombia tiene unas metas bastante ambiciosas de reducción del 51% de sus emisiones y que por ende los mercados son una de las herramientas con las que podemos llegarla a cumplir, pero eso sin olvidar el respeto que tenemos que tener hacia la naturaleza y hacia la sociedad y asimismo a que tenemos que ser bastante inteligentes y planificar y tener en cuenta que hay medios de financiamiento y hay instrumentos económicos que no necesariamente son financiamiento. En ese sentido, pues de mensajes finales, perdón, porque de hecho no estoy siguiendo las palabras que tengo aquí escritas. Quisiera que también se llevaran un mensaje desde el ministerio y es que nosotros quisiéramos aportar a la reducción de las emisiones, no solamente del país, sino del planeta. Y para ello se requiere que los proyectos tengan en cuenta que
tienen que tener unas líneas base robustas que generen resultados muy específicos que apunten a la reducción de emisiones de los inventarios. Y finalmente, contarles que desde el Ministerio precisamente hemos venido trabajando en regulación y creo que esto lo ha dicho nuestra ministra y viceministra y anterior viceministro en varios espacios, que hemos estado trabajando en el desarrollo de lineamientos para el MRV, de lineamientos para el desarrollo de los mercados y el desarrollo de los proyectos. Entonces, muchas gracias por invitarnos y muchas gracias a todos por estar aquí presente y participando en este espacio. Muchas gracias, Adriana Gutiérrez, consultora Mercados de Carbono del Ministerio de Ambiente. Bueno, el turno ahora es para la comunidad, porque justamente de ese llamado urgente que nos hablaba Adriana, sí que sabe Washington Carabalí. Washington, entre otras cosas, es defensor ambiental, con experiencia en procesos comunitarios, trabaja por la recuperación de áreas afectadas y la contaminación ambiental, trabaja también de la mano con comunidades para restaurar y proteger el entorno natural, promoviendo la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales. Bienvenido, Washington. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a pararme porque estoy nervioso y me quedo sentado y me siento más nervioso. A controlar los nervios entonces, Washington. Bienvenido. Listo. ¿Te recibo? Tranquilo. Bueno. Listo, yo traje aquí una pequeña presentación que espero compartir con ustedes. Como bien lo han dicho, yo soy de Timbiquí, Cauca, vivo actualmente en Buenaventura, Distrito Especial del Valle del Cauca. Y bueno, aquí vamos a compartir con ustedes un poco parte de la experiencia de lo que estamos haciendo desde la Asociación de Mujeres Campesinas Negras Indígenas de Buenaventura, AMUCID. Pero se preguntarán por qué si es Asociación de Mujeres está este hombre. Resulta que la asociación tiene un semillero. Y entonces somos los hijos, nietos, ahijados de esas mujeres que hacemos parte y de allí hemos venido asumiendo parte de estos roles o desafíos y cómo nosotros como jóvenes específicamente nos vamos vinculando a estas dinámicas de procesos de transformación dentro de nuestros territorios. Entonces, cuando me pensaba ¿qué vamos a hablar? Entonces, pensaba en darle un título a este espacio y yo decía, bueno, y ahí dije, no, nosotros trabajamos con un ejercicio que es la mamuncia. Entonces dije, tenemos que pensar en un ejercicio de cómo a través de lo que hacemos, todos los actores que estamos trabajando por Latinoamérica, nos seguimos juntando. Entonces, la mamuncia es un acto propio de juntanza que permite encontrarnos y poner cada quien desde lo que puede, desde lo que sabe y lo que tiene, ejercicios que permitan que se sigan creando esas voces de manera colectiva. Estoy. Listo. Bueno, entonces, ¿qué hace AMUCID? AMUCID pues viene trabajando diferentes temáticas, pero dentro de ellas hay un ejercicio propio que nosotros venimos haciendo y es a través del ejercicio de recuperación de prácticas y saberes ancestrales asociados a las plantas medicinales, ornamentales y comestibles. Venimos creando espacios a través de comadreos, que son una oportunidad de encuentro, poder pensarnos una estrategia de cómo intergeneracionalmente seguimos trabajando entre hombres, mujeres y toda la población de niñez, infancia, adolescencia y juventud de nuestros territorios. Entonces, estos espacios lo que hacemos es que son productos, base esencial de lo que estamos produciendo en los territorios como esencial de encuentro, que es la oportunidad para que sigamos desde allí creando esas bases sólidas de transformación de los territorios, porque hoy tenemos un desafío y es que frente a todo lo que está pasando, el impacto del cambio climático, dinámicas de conflicto, muchas de nuestros territorios o de nuestras comunidades están siendo desplazadas de allí. Entonces, es supremamente urgente que sigamos pensando, ¿no?, cómo esta estrategia de ventas de mercados de carbono también potencializa que las comunidades que hemos estado haciendo conservación de los territorios, de los ecosistemas, no tenemos que salir allá a encontrar otras alternativas, a buscar alternativas fuera de nuestros territorios, sino que por el contrario, nuestro territorio sigue siendo la base esencial de la transformación, sigue siendo la base esencial para seguirle apostando y de allí poder transformar lo que estamos haciendo en los territorios. Pero ¿por qué es importante esto? Como lo mencionaba anteriormente, trabajar con niños, niñas, adolescentes y jóvenes es la base esencial y eso se radica en semillas.
Y son semillas que siempre estamos plantando y a la que cada uno y cada una de las personas que estamos aquí le aporta desde lo que hace. No simplemente trabajamos con las comunidades o son porque somos de allí, sino porque ahí está la esencia, en las comunidades. Es desde allí, de esos pequeños rincones de nuestros territorios donde venimos haciendo las transformaciones. ¿Y por qué es importante estas semillas que miramos allí? Porque esas semillas están en lugares recónditos. Sí, en lugares donde a veces creemos que no, es allí donde se ha venido haciendo ejercicio de conservación de las mismas. Y son una apuesta. Entonces, ¿cómo desde allí mismo seguimos potencializando este quehacer? ¿Y qué buscamos con esto? ¿Qué está generando esto? Está generando esas herramientas. Entonces, son niños que estamos creándole otras oportunidades, pero además de eso, hay un proceso clave y es que hay un ejercicio de autonomía en el marco de producir alimentación sana, alimentación saludable. Entonces, ¿cómo desde allí transversalizamos lo que estamos haciendo como una apuesta también que permita que estas comunidades tengamos lo esencial? Después que se tenga parte de la alimentación es un ejercicio que permite seguir movilizando escenarios de transformación dentro de nuestros territorios y vemos más allá, porque no simplemente es el recurso económico, sino que el recurso es parte, pero no es la base transversal de todo lo que hacemos en los territorios. Entonces, lo que hacemos es, que lo mencionaban los ponentes ya que han estado aquí, y es, hay un ejercicio que estamos buscando y es cómo generamos bienestar para las comunidades, cómo generamos bienestar para el planeta. Y entonces aquí hay un elemento clave que también es una invitación que le hacemos a las empresas, gobiernos presentes, y es clave que dentro de lo que se está haciendo, los mercados de carbono, las empresas privadas, públicas, los gobiernos también tienen que ver en los territorios una apuesta de transformación desde el marco empresarial. Hay unidades productivas que se están creando desde los territorios que siguen potencializando el quehacer, siguen apostándole a un ejercicio de negocios verdes como una apuesta también de transformación y que convergen en el marco de lo que buscamos con reducción de efectos invernaderos en nuestros territorios. Entonces, ¿cómo desde allí hacemos también esa transición para que sean unas apuestas y que eso genere también autonomía y que las comunidades pasen de estar a través del proceso de asistencialismo que siempre se ve a las comunidades como que vamos a ayudarlas, vamos a salvarlas? Es que también las comunidades estamos creando unidades productivas que permitan seguir potencializando lo que estamos haciendo en los territorios y esa transformación. Esos que miramos allí son parte de una línea productiva que tenemos desde la asociación y creemos que son apuestas de las que debemos seguir liderando. No simplemente por los mayores o mayoras, sino porque nosotros como jóvenes también estamos allí, queremos seguir en nuestros territorios. No queremos buscar unidades productivas por fuera de los territorios, sino cómo desde lo que estamos haciendo en los territorios seguimos potencializando esa unidad, seguimos potencializando la instancia en el territorio, pero que eso sea realmente cumpla con unas condiciones básicas, y es que no vamos a hablar de que nos van a salvar, sino que nosotros ya seguimos en el ejercicio de salvarnos colectivamente y seguir potencializando ese trabajo. Y esto quiero como hacer esa pregunta que también nos pensamos, y es, bueno, ¿dónde nos estamos ubicando cada uno y cada una de nosotros en el marco de lo que estamos haciendo? Son muchas las proyecciones que hacemos desde las empresas, la reducción, Colombia, con esas proyecciones que tiene bien interesantes, pero también, bueno, ¿qué papel estamos jugando nosotros? Y por eso para nosotros como comunidad es importantísimo, porque nosotros hacemos parte de esa esencia, estamos en las comunidades. Le estamos invitando también a que vean en las comunidades unos agentes de cambio, no unos agentes ahí para ir a resolver la problemática, sino que vean en nosotros también unos aliados. No podemos seguir pensando esos ejercicios de transformación sin contar con las comunidades como parte transversal de este ejercicio de cambio y reducción de lo que estamos buscando con esos mercados de carbono. Finalmente, quiero hacer como esta invitación a que sigamos navegando como riachuelos que unifican fuerzas en los ríos y de manera imparable se vuelven uno en el mar. Nosotros somos eso. Cada una de las personas que está aquí, cada una de las empresas que representan o representamos los procesos comunitarios de base, estamos haciendo. Y entre todos estamos haciendo. Pero si seguimos unificando estas fuerzas, por supuesto que el impacto que vamos a generar será realmente rotundo dentro de nuestros territorios. Y de aquí a 2030 vamos a tener unos impactos mucho más de lo que nos estamos esperando y por supuesto de lo que hemos logrado hasta la actualidad. Muchísimas gracias. Washington, muchas gracias.
con esta completa visión desde el sector privado, público y comunidades. Es momento entonces de pasar a las plenarias. Quiero invitar, por favor, a quienes nos acompañen en la tarima para que por favor tomen asiento, se pongan cómodos porque ya van a comenzar entonces en minuto estos enriquecedores espacios. Mientras tanto, les voy a adelantar que la primera plenaria, llamada Decodificando la fijación de precios del carbono en América Latina, perspectivas gubernamentales y evolución del mercado, será un panel para discutir esos últimos avances de la regulación en la región. Entre otras cosas, esta sesión explorará cómo los gobiernos están moldeando el desarrollo de los mercados de carbono, atendiendo a las diversas necesidades y características de cada país y promoviendo también la colaboración global a través de diferentes iniciativas. Pero antes de entrar en materia con esta primera plenaria, quiero invitarlos a una presentación magistral. Para ello llamo a Yania Dahu. Ella es directora de Economía y Finanzas Climáticas del Banco Mundial, quien nos tiene la siguiente presentación. Bienvenida. Bueno, más adelante entonces tendremos, por supuesto, esta presentación de Yania Dahu. Reitero, ella es directora de Economía y Finanzas Climáticas del Banco Mundial. Entremos entonces en materia con la primera plenaria. Este primer espacio, Decodificando la fijación de precios del carbono en América Latina, perspectivas gubernamentales y evolución del mercado, pues será un gran espacio para compartir también esas actualizaciones sobre los avances, para discutir la evolución regulatoria de los mercados de carbono de cumplimiento y voluntarios en sus jurisdicciones. Este espacio será moderado por Dirk Forrister, presidente y CEO de IETA, y le acompaña como panelistas, a quienes invito por favor para que vayan tomando asiento, a Adriana Gutiérrez, consultora de mercados de carbono, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, a quien ya tuvimos la oportunidad de escuchar, a Juan Pedro Sirli, líder de Cambio Climático del Ministerio de Energía de Chile. También está con nosotros Judy Meltzer, ella es directora general del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá. Y nos acompaña Ana Carolina Moreno, oficial de Mitigación Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de Panamá. A todos, bienvenidos. We'll share. Okay, so we're going to switch this up slightly to, we'll bring Yania up in a few minutes when she's able to join us from the other room downstairs. But I want to move into this initial session on kind of decoding what's happening in carbon markets across Latin America. And in my opening remarks, I sort of scratched the surface, and I was thinking through the course of that session how delightful it is to look at, and when I'm talking about Chile, I can lock eyes with Juan Pedro because he's here, and like the carbon pricing programs across Latin America actually have faces behind them, Adriana, and so to me it's like a gathering of the top representatives of the systems that are making carbon markets work in real time here in Latin America. And what I want to do is sort of begin with an opening pitch by each of you to give us a sense of your take on what's happening in the Americas right now, but particularly in your country. And Juan Pedro, I'm going to ask you to start, if you will. Give us the update on Chile. And I know you've been in the Partnership for Market Implementation meetings the last couple of days, so you've told this to some people, but now the masses. The larger communities that are active here that are really interested in the innovations coming out of Chile. So over to you, Juan Pedro. Muchas gracias. It'll be in Spanish? I don't know. It's up to you. We have. Go ahead. Yeah, go. Yeah. Okay, I'll do it in Spanish. Yeah. Estamos acá, ¿no?
Muchísimas gracias, Dirk, y muchas gracias también al Banco Mundial por invitarme en toda esta semana y a Jetta, por supuesto, por siempre considerarme en sus eventos. Un breve resumen de lo que está pasando en Chile. Shall I continue? Do you want me to pause and bring Hanya up? Okay. Can you pause? Of course. Okay, because Hanya is now with us, so it's all right. It's all right. That was disruptive, to say the least. So you can only do this when we're all friends, right? So we're going to stop Juan Pedro in his tracks. That way you can think about what you're going to say. And ask Hanya to bring us the overview from the World Bank. For those of you that don't know Hanya Dawud, please get a chance to meet her over the course of the next couple of days, because she's really a superstar from the World Bank. So Hanya, over to you. Thanks, Dirk. Kind words. And you can only do this. We actually have a meeting with representatives from our shareholders from the bank to discuss PMI. So apologies for being disruptive. But do we have the slides? Great. So I'm going to be very brief, and I'm just going to give you an overview of the findings from the State and Trends of Carbon Pricing report, which is the flagship report that the banks puts out on domestic carbon pricing instruments and carbon crediting activities globally. So, is there a clicker somewhere? Great. So this is the State and Trends global map. It's a regular feature of the State and Trends report. And what we saw last year is that progress has been incremental. So in total, we saw 75 carbon pricing instruments, 4 new instruments in Australia, Hungary, Slovenia, and Mexico. And the total coverage is about a quarter of global emissions. So the key message here is that the progress has been slow, but what's great is that we're seeing progress, good progress in middle-income countries that are starting to think about ETS instrument design. And the nice message here is that 3 of them are in Latin America: Brazil, Chile, and Colombia, and then also Turkey and India, which are starting to make progress towards implementing ETS systems. And here what we see is despite limited price increases in global pricing, we hit a record, $100 billion for the first time. So revenue is increasing, which is good news. But if we put this in context, this amount is 50 times the size of voluntary carbon markets. This is a point that you made, Dirk, yesterday in the panel that we were both at, but it's also an order of magnitude lower than fossil fuel subsidies. So again, good progress, but we're nowhere near where we need to be to meet our climate goals. Now, the chart on the right, what this shows is that the revenues that are collected from ETS systems and carbon taxes are actually being spent on climate and nature-based programs. This is in large part driven by the EU requirement to spend 50% of these revenues on these activities. And I'll take a minute to talk about carbon crediting mechanisms, because this is an interesting trend that we've been seeing for a couple of years now, and it continued this year as well. What we're seeing is that governments are increasingly looking at crediting mechanisms as part of their broader carbon policy mix. So in total, there are 35 implemented carbon crediting mechanisms and 11 under consideration. And what's really interesting is not the number, but really the diversity in what is driving these carbon crediting mechanisms. Some are primarily to supply domestic compliance systems, like in the case of China, but some countries are going beyond that and are looking at carbon crediting mechanisms as a channel for climate finance. So if we double-click on LAC, what we see in LAC is carbon tax regimes in 4 countries
Argentina, Chile, Colombia, Mexico, and Uruguay. And in Mexico, we have at the subnational level a combination of ETS and carbon tax regimes. And in 5 countries, ETS systems are being considered: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, and Paraguay. So positive developments, but really carbon pricing remains insufficient to meet our climate objectives, despite a decade of strong growth. And we really like this chart because it shows that prices are nowhere near where they need to be to meet a 1.5 goal or a 2-degree goal. And what's also interesting is that in the case of LAC, and let's see, there we go. So if you see the red arrows here, the group of countries in LAC that have, as I mentioned earlier, mainly carbon tax regimes and some ETS systems, the prices are on the low side. In terms of carbon credit issuance in LAC, there's a really interesting story here. 22 countries have issued some form of carbon credits. 85% are concentrated only in 5 countries, and Brazil alone accounts for about half. Caribbean countries, very small amount, but what's really interesting here is you really have a lot of countries that have experience in carbon crediting and really a basis from which to scale. The other interesting observation is in the CDM era, 2/3 of credits issued were in renewable energy and the waste sector, but 80% of credits issued under independent standards are in the nature-based solutions space. Also, what we see here is bilateral agreements under Article 6.2 are starting to gain momentum, but the first transaction is not yet completed. So here we've circled the Latin American countries where there are bilateral transactions: Chile, Dominica, Peru, Uruguay, Costa Rica, Colombia, and the Dominican Republic. So here's just a brief snapshot of where there are positive developments and promising signs across a range of instruments. So in Brazil, there's legislation to create an ETS system under consideration by the Brazil Congress, and the pilot phase could commence before 2030. We're actually, through PMI, we're supporting the government of Brazil in this. In Chile, I'm sure you'll hear more from Juan Pedro. Companies can use specified credits from the CDM, VCS, and gold standard to reduce carbon tax obligations. And in March of this year, Chile approved the first 8 renewable energy projects under these standards. In Mexico, subnational carbon tax regime continues to grow, 5 systems in 2022 and 8 expected by the end of 2024. And additional revenue from this regime is the main driver here. So with this, the key takeaways are good progress, we're hitting records, we're nowhere near where we need to be in terms of coverage and in terms of price. What's driving countries to adopt these carbon crediting policies, but also domestic crediting, varies. In the case of Latin America, Brazil, Colombia are advancing on their ETS system, and Mexico is focusing on subnational taxes, but also a mix of ETS, and Chile is considering or implementing offsetting in the broader regime as well. Good momentum on Article 6.2 piloting, and hopefully we'll see some transactions materializing. And lastly, as I mentioned earlier, a nice base from which to start on carbon crediting. A lot of countries have good experience and a good base to build on. So with this, I'll pass on to you, Dirk. And sorry I can't continue on with you. Thank you for
popping up, down here, up here, wherever. Thank you for joining us, Hanya, and giving us that scene setter. It's perfect for the discussion we're ready to have. So thank you. Big applause for Hanya. So Juan Pedro, have you gathered your thoughts? Because what I'd like to do is picking up where Hanya left off. She, again, gave the broad overview of Chile. Tell us what's happening on the ground in Chile. Ok, lo haré en español. Sí, Hanya dijo prácticamente todo. No, pero claro, a ver, en Chile están pasando cosas bien interesantes en términos de precio del carbono. Y les voy a dar un breve resumen. Tenemos el impuesto. El impuesto está operando hace varios años. Le introducimos un sistema de compensaciones. Está operando y como salía ahí en la presentación, se presentaron 8 proyectos. Está operando desde marzo del año pasado, si no me equivoco. Acepta estándares de fuera, estándares de independientes también, pero se está generando un estándar interno con la idea de básicamente abaratar un poco el costo que implica aplicar estándares foráneos. Esa es un poco la idea del estándar. Y el sistema de compensación en impuesto verde o impuesto al carbono, lo que busca es promover mitigación en sectores que no son regulados por el impuesto y generar una suerte de mercado doméstico. Luego tenemos, ¿no es cierto?, avances en materia de artículo 6. Ya firmamos un acuerdo con Suiza hace un tiempo atrás. Ya estamos trabajando en un portafolio de proyectos y como dice efectivamente Hanya en su presentación, no ha habido en el caso nuestro ninguna transacción todavía, pero ha sido súper interesante el trabajo con Suiza en particular porque nos permitió entender bien qué aspectos debiésemos tomar de ese acuerdo o de esa experiencia, de esas conversaciones que, dicho sea de paso, duraron bastante, no fue fácil. Hay que tener en mente que un acuerdo bilateral no es firmarlo de la noche a la mañana, toma su tiempo. Bueno, pero lo interesante es que toda la experiencia con Suiza finalmente nos sirvió para preparar un borrador de regulación para el uso doméstico, o sea, para el uso, una regulación doméstica, perdón, para el uso del artículo 6 en Chile. Esa fue sometida a consulta pública y ahora se están revisando todos los detalles. Todo eso corre por cuenta de medio ambiente, pero es bien interesante esa regulación porque abordan varios aspectos, no son las reglas del artículo 6 per se, porque las reglas ya están, la mayoría, digamos. Ojalá cerremos todo en Bakú, pero por lo que sí tiene reglas de gobernanza, quién autoriza, cómo se autoriza, cuáles los arreglos internos para absorber. Creo que va a haber una tremenda carga de trabajo para los sectores, los ministerios, sobre todo con artículo 6.2 por todos los reportes que hay que hacer, el vínculo con la contribución nacional, etcétera, pero es un trabajo que estamos haciendo importante. Y nosotros particularmente en el sector de energía y con el apoyo del PMI, por supuesto, iniciamos ya un trabajo que va a durar alrededor de 3 años, es un financiamiento de $5 millones, y en energía lo que queremos es implementar un cap and trade en el sector de energía y vamos a pilotear ese cap and trade. Estamos contra el tiempo porque hemos incorporado este compromiso, Dirk, en varios instrumentos de política pública. Entonces ya tenemos un compromiso de tener un piloto de cap and trade, al menos un draft de lo que sería ese piloto este año y empezar a implementarlo el próximo año. ¿Y cuál es la idea de tener un instrumento en paralelo o podría ser complementario al impuesto al carbono? Es que la ley marco de cambio climático, que fue aprobada hace ya 3 años atrás, le entrega el 100% de responsabilidad a los ministerios para cumplir con la meta de carbono neutralidad. La ley establece una meta de carbono neutralidad, que es interesante. Creo que no sé si es el único país que tiene una meta que exige legalmente cumplirla. Entonces le entrega a los distintos sectores ciertos instrumentos de gestión para alcanzar esas metas. Van a haber límites máximos de emisión de CO2 y otros gases pronto. Por lo tanto, el sector privado va a tener que trabajar en conjunto con el sector público, va a tener que reducir emisiones. Entonces, el uso de mercado, el uso del artículo 6 va a ser bien interesante cuando tengamos esos límites máximos sobre la mesa. Entonces, tenemos como decía al principio, como un pool interesante de instrumentos. Obviamente, uno de los desafíos va a ser cómo articulamos los distintos instrumentos, porque la ley de cambio climático también establece, como lo decía Hanya súper bien, un sistema mucho más comprensivo en términos de compensaciones.
que incluye artículo 6, incluye compensaciones que pueden venir de los mismos sectores que son regulados, que van un poco más allá del límite máximo de emisión y pueden transferir esos certificados entre empresas que no puedan cumplir con esos límites. Y también tiene una figura interesante que permite el uso del artículo 6 para transferir reducciones de emisión ITMOS en la práctica hacia otros países o para otros usos. Eso básicamente. That's a lot more detail and really useful to us, I think, in understanding kind of the several layers of market design that are kind of occurring simultaneously. So the base of the tax, the use of offsets, the work on an ETS, the Article 6 component. Do you see ultimately linkage possibility down the line? And because I know the Swiss agreement probably isn't for a formal linkage as much as sort of credit trading, but what's your vision on the... You mean linkage between the instruments or linkage with other countries? With other countries or other systems. Yeah, I think that, I mean, one of the, I guess, basic figures of this cap and trade pilot is precisely to think on linking. I mean, and we will work for sure with Quebec, with California. We have a lot of interaction with them. So that'll be super interesting. Excellent. Okay, so we're going to come back to you in a little bit in the discussion, but I want to bring Adriana in. You've already given a bit of a thumbnail in the opening segment, but bring us up to speed on specifically what's happening in the Colombian market and sort of what your aspirations are going forward. También voy a volver a responder en español. Como muchos aquí saben y que están presentes, Colombia ha venido implementando el impuesto al carbono durante 7 años y el mecanismo de no causación por cerca de 6 años. Y en términos de resultados, pues hemos tenido cerca de 100 millones de toneladas transadas en el mercado colombiano en los últimos 6 años. Y asimismo tenemos pues bastantes proyectos que se han desarrollado independientemente de los resultados que les había mencionado también. El mercado colombiano pues creció mucho más de lo que esperábamos, más o menos un 70%. Y asimismo las figuras nos muestran que la mayoría del mercado colombiano está en el mercado forestal. Una de las cosas que quisiéramos como esta es que no se concentrara solamente en el lado forestal, sino que hubiese un poco más de igualdad de condiciones para generar reducciones en la totalidad de los compromisos nacionales. ¿Qué se viene? Se viene el Programa Nacional de Cupos Transables, Cap on Trade, ETS, como sea que lo queramos llamar, pero aquí en Colombia se llama Programa Nacional de Cupos Transables. Estamos en fase finales de conversaciones con las carteras que están relacionadas con el decreto directamente. En el próximo panel, para anunciarlo, les van a dar un poco más de información, entonces no quiero dar tanto spoiler de lo que va a decir mi compañerito, pero hemos estado trabajando en el decreto marco y en él pues incluimos todas las especificidades de cómo debe funcionar el programa de cupos. Posterior a eso también se tendrá la publicación de cuáles son los sectores que van a estar cubiertos por el programa de cupos, la plataforma ROE, que es el registro obligatorio de emisiones, va a estar también público próximamente. Esperamos que a final de año podamos empezar a pilotearlo con los sectores antes de que inicie oficialmente el programa de cupos. Nuestra expectativa es que de acuerdo a cómo vaya el ejercicio reglamentario podamos tener la implementación el próximo año en la segunda mitad de año, pero todo depende como qué pase durante el ejercicio de reglamentación y de publicación. Próximamente estará en publicación también, entonces me imagino que habrá bastante expectativa de los actores que van a estar regulados sobre todo. En términos de artículo 6, creo que también Hani lo mencionó, nosotros tenemos un memorando de entendimiento con Singapur
en el que buscamos empezar a trabajar, tener un posible acuerdo de cooperación conjunta. Como decía Juan Pedro, esto es un tema que lleva muchísimos meses de trabajo. En términos, incluso el memorando, fueron 6 meses de negociación solo el memorando. Entonces, no, como ustedes pueden ver, la negociación de un acuerdo como tal también lleva tiempo, porque un acuerdo no es tan sencillo, tiene muchísimos elementos técnicos que hay que tener en cuenta, procedimientos nacionales, para lo cual también se requiere pues, que a nivel de país uno esté completamente preparado. En otros términos, en general también estamos trabajando en reglamentación para aclarar cómo es el funcionamiento de los mercados, teniendo en cuenta que, si ustedes se dan cuenta, Colombia tiene como muchos instrumentos trabajando de manera conjunta y hay muchas dudas de cómo interactúan el uno con el otro, cuál es la diferencia del uno, qué pasa si está uno funcionando y el otro también. Entonces también va a venir un poco de lineamientos al respecto para aclarar. Y también hemos estado trabajando en campañas de comunicación para la comunidad en general y la sociedad civil en general, para que puedan entender un poco más qué significa esto, qué diferencia tiene cada instrumento, qué diferencia tiene Red Plus con mercados de carbono, mecanismo de pago por resultados y PSA. Todo eso hemos estado también tratando de aclararlo. Nosotros creemos que pues una comunidad bien informada puede ayudar al país en términos de tomas de decisión. Y creo que con eso voy a cerrar para dar la oportunidad a mis otros colegas. That's really terrific, and I'm glad to hear that sort of communications component to it, because I think that outreach to communities is so important, and it's often a failure on the government side in how you communicate these sort of complex ideas or new ideas, right? But that's terrific. That's sort of a part of the plan. I'm going to come to Judy Meltzer next, and I referenced in my opening remarks the GCPC, and but also this conversation about Latin America must also resonate with all of the things going on across Canada. So as a potential partner country with Latin American countries, talk to us about both GCPC, but what's happening in Canada and your aspirations for cooperation across the region. Thanks very much, Dirk. Muy buenos días. Es un placer estar aquí hoy. Really delighted to be here, and a huge thanks to AIDA and other partners. It's always terrific to participate in these events. I will start with the GCPC, which, for context, that stands for the Global Carbon Pricing Challenge. And this is a partnership of countries that are committed to carbon pricing and supported by key international organizations. And recognizing that carbon pricing is more effective as more countries adopt it, the Global Carbon Pricing Challenge, and I will now call it the GCPC, so you don't have to hear me saying that over and over, it has an ambitious stretch goal of trying to achieve 60% of global emissions covered by some form of carbon pricing system by 2030. But in practice, it operates at 2 levels. So, and this was an initiative, for context. It was announced by the Canadian Prime Minister Trudeau at COP26 and then formally launched jointly with Canada and Chile at COP27. It operates at a leader level. It's a leader level initiative. So at that level, it's aiming to give a lot of visibility and momentum to try and continue to advance carbon pricing, recognize where countries are moving forward to consider it and implement it to maintain that kind of high visibility and momentum. And on the other hand, it also has a technical support level, so offers forums for technical exchange, the exchange of ideas, policy ideas between countries and with organizations in conjunction with all the other initiatives that are working in this space. And so this is a really great opportunity for both those who are newer to carbon pricing or just thinking about it,
or those who have been implementing it for some time and are trying to strengthen existing systems to really exchange, have a really candid exchange of ideas, participate jointly in technical working groups, workshops, et cetera. So happy to provide more detailed information about the initiative afterwards. What I want to note is that we've seen a lot of momentum this year, so it's really been a great year in terms of building momentum around this relatively new initiative. So we've seen 7 new partners and friends join over the past year, most recently France and Kazakhstan. So they've joined a group which includes Canada, Chile, Germany, the UK, the EU, New Zealand, Denmark, Norway, Sweden, Korea, and I've probably missed somebody there, but so there's a lot of momentum. We're seeing a lot of interest and recognition that there is value to coming together to support one another and highlight progress and work together as we advance these sort of really critical but challenging policies that really need to be part of our suite of climate measures, but we need to work together. And the more that we cooperate, avoid duplication, avoid reinventing the wheel, the better we all are. Maybe I'll just note, recognizing, of course, we would be delighted to welcome our Latin American partners to join, whether it's as a partner, a friend, or an observer. And we're working really closely with the Carbon Pricing in the Americas platform, of course, which is looking to advance regional carbon pricing in the region, and looking forward to finding synergies between these initiatives, including at the upcoming July workshop. I think I'll just to note, I mean, I think, you know, in the past, in the great World Bank PMI Global Knowledge Forum in the past few days, and of course today, a lot of focus on carbon markets, international credit markets, which of course is important. But we really want to make sure that we're not losing sight of the fact that we also need really robust carbon pricing systems to create demand for credits to pull forward the investments that we need in decarbonization. So this is something that sort of these need to be thought about in tandem and together. So the Global Carbon Pricing Initiative, our challenge is doing that. So I won't spend a lot of time on Canadian pricing, but I will say maybe just a couple of things and making a couple of links to some of the regional initiatives that we're, of course, engaged with and watching and supporting with great interest. So in Canada, 80% of our emissions are currently, about 80% are covered under some form of carbon pricing system through a mixture of federal and also subnational systems. So we also have some provinces and territories that are implementing fully their own systems. The majority of subnational jurisdictions in Canada have a bit of a mix, so usually a piece of the federal system and a provincial system as well. So we've got an interesting sort of landscape and laboratory of different systems, and all systems have to align with common minimum national stringency requirements, which we call our federal benchmark, but it enables different types of systems to be put in place. Whether it's a direct pricing system, you know, fuel charge, carbon levy, carbon tax, or an emissions trading system, or a cap and trade. And the reason we took this approach was really just the history around carbon pricing in Canada. So when the federal government came to carbon pricing to expand it across the country, we didn't want to disrupt what has been leadership at our subnational level in implementing these instruments, including Quebec's linked cap and trade system with California that's been in place since 2014, and British Columbia had a carbon tax. So we had to figure out a way to enable carbon pricing to extend across the country through different pricing mechanisms. And I'll use that just as a jump-off point to your question, Dirk, which is, I think we do have some lessons, you know, we continue to learn as we go, and we certainly have, I think, some lessons to share for those jurisdictions that are looking at potentially how to manage a mixture of national and subnational systems, how to ensure that there's some consistency in stringency and coverage. So that's something that we're really interested in and continue to prioritize in the Canadian context. And maybe just as a final point, I'll flag 2 final points, actually. Well, maybe I'll come back on one. I wanted to give a quick update on our offset system, but I can hold that for a follow-up if that's helpful, but I'll give it now. So the one area I wanted to note that's been a priority for us, and we are trying to communicate
more effectively around it is we know that when we talk about carbon pricing, often questions of affordability and equity are the things that come to mind, understandably, for all countries. And one of the things that I think is needs kind of equal consideration as we think about carbon pricing and expanding implementation is how proceeds are used. And of course, there are different ways to use proceeds to different ends. In the Canadian context, in the federal system, what we are doing is returning the vast majority of proceeds directly back to households with the explicit aim of ensuring that there is a price signal to incent behavioral change so people and businesses, when they have the opportunity, can make choices that are less carbon intensive, but we don't want households to be out of pocket. So in the way we've structured this return of proceeds approach is ultimately about 8 out of 10 households actually get more back than the costs they incur from carbon pricing, but it's designed in a way to make sure that we don't dampen the price signal, that households and individuals and businesses that can reduce their emissions can save more by doing so. So I think that's another really productive area for conversation is around proceeds return. And then finally, just because we're really excited about this, I'm going to give a quick update on the status of we have a national compliance offset credit system in Canada, the federal offset system launched in 2022. And I think that's another area. I think there's obviously a lot of emerging interest in offset credits and compliance credits. So we have a regulated system, but we develop individual offset protocols separately outside the system, outside the regulation on an ongoing basis. And I'll just flag that we have published 3 final protocols now, one for landfill methane recovery and destruction, another one for reducing emissions from refrigeration, a third final one for improved forest management on private lands. And we're working really hard to develop protocols in 5 other areas. So we've got one underway for direct air capture and sequestration, targeting a draft publication of that protocol, hopefully in early fall, so targeting in the next few months. We're developing a protocol for, we've published a draft actually for reducing enteric methane from beef cattle. We're hoping to finalize that one this coming year. We're developing one for enhanced soil organic carbon. That one's going to take a little bit longer, so timeline to be determined. We've got one coming out in draft for avoided manure methane emissions, so through anaerobic digestion and other treatments. We're working on another one to expand or improve forest management on public lands, which is the majority of forest lands in Canada. And also we're giving consideration to a protocol for BECCS. So this is an evergreen growing list, and we're looking forward to continuing to develop protocols and happy to follow up and share additional detail. So I will end there. That went on a little longer than planned. Yeah, that's really terrific, though, to get the overlay of both the champion role Canada's playing internationally, encouraging more pricing systems to emerge and to strengthen, but also the demonstration at home of so many different features, including the offset piece, which I know is of great interest to my members. So thanks for that. Okay, Anna, I want to come to you next. Bring us back home to Latin America. We were together last year in Panama, and bring us up to speed on what's happened in the last year in terms of Panama's approach to carbon pricing and how you see some of the developments in the region evolving. Okay, thank you so much. Thank you for the invitation and thank you for the public for being here. Voy a hacer mi presentación también en español, aprovechando. Bueno, sí, como hemos escuchado, creo que esta semana es bastante obvio el momentum que hay en Latinoamérica hacia los mercados de carbono. Están pasando miles de cosas. Yo escucho a mis colegas, escucho a Adriana, a Juan Pedro, y son un montón de cosas que están sucediendo al mismo tiempo. Y bueno, en Panamá también estamos, digamos, como pulpos, trabajando en un montón de cosas al mismo tiempo, tratando de montarnos en este tren y aprovechar un poco esos beneficios que traen estos mercados, estos sistemas, estos mecanismos. Nosotros desde Panamá estamos trabajando inicialmente, sobre todo en el marco normativo. Cuando empezamos con estos proyectos, este mercado nacional de carbono y viendo el panorama internacional de otros mercados existentes, fuimos descubriendo que lo principal era establecer las bases robustas de un marco normativo.
Así que actualmente estamos trabajando en un nuevo decreto ejecutivo que nos ayude a dar las competencias al Ministerio de Ambiente para poder seguir adelante con este proyecto y además formalizar un registro de proyectos a nivel nacional que permita a todo tipo de desarrolladores registrar sus iniciativas en este registro nacional y poder darle seguimiento. La idea es que esta herramienta nos funcione un poco a nivel gubernamental para la transparencia, para saber qué se está haciendo en territorio nacional y hacia dónde va cada una de esas iniciativas. Así que a través de este decreto lo que buscamos es eso, formalizar un poquito ese registro y otorgar esas competencias al Ministerio de Ambiente. Mientras tanto, el registro ya está prácticamente listo, está listo para su uso en la página web del Ministerio de Ambiente. Adicionalmente, también estamos previendo probablemente desarrollar una normativa un poquito más robusta que aborde otros temas más complejos, como por ejemplo la propiedad del carbono y la tenencia de tierras, para terminar de alinear un poco esa normativa nacional y tener claridad en cuanto al desarrollo de proyectos. Además, el país ha trabajado de la mano con varias entidades internacionales. Yo diría que eso ha sido uno de los principales beneficios que hemos tenido trabajando en este mercado nacional de carbono, que existen muchos actores dispuestos a dar apoyo, a extender la mano, y eso nos ha ayudado muchísimo. No les puedo explicar, nos ha ayudado a fomentar esas capacidades en el equipo, a guiarnos un poco en la toma de decisiones y aprender de experiencias que ya otros han tenido, otros que ya han pasado por ahí previamente y que tal vez se han equivocado. Y también han hecho, por supuesto, cosas positivas. Así que aprender un poco de esas experiencias ha sido súper enriquecedor para el equipo. Nosotros estamos trabajando actualmente con el equipo de California, por ejemplo. También estamos como parte del CPA que mencionó Judy. Estamos como co-chair actualmente con Quebec y también ha sido un trabajo súper enriquecedor. Conocemos mucho de los casos de las Américas que podemos aplicar pues, eventualmente en el mercado nacional. Como existen diversos instrumentos, diversos mercados, también estamos tratando de darle un poquito de orden y estamos trabajando con el Centro de Colaboración Regional de la Convención para desarrollar una hoja de ruta de mercados. ¿Qué queremos con esa hoja de ruta? Queremos darle orden a los mecanismos. ¿Cómo va a funcionar el mercado nacional? Pero además, ¿cómo se va a conectar ese mercado nacional con los mercados internacionales? ¿Cómo va a funcionar con el mercado voluntario? ¿Cómo va a funcionar con los mecanismos del artículo 6? ¿Qué proyectos pueden ir para el mecanismo del 6.2 o del 6.4? ¿Qué proyectos deben quedarse a nivel nacional? ¿Cuáles son esos sectores que pueden sacar provecho de estos mecanismos? Por ejemplo, sectores que no han sido abordados a nivel nacional, el sector de residuos, el sector de refrigeración. He escuchado varias veces que Panamá es el país más frío de Latinoamérica, porque en Panamá todos usamos aire acondicionado. Es calientísimo. Si ustedes creen que aquí es caliente, váyanse a Panamá al mediodía. Así que hay mucho potencial para ese tipo de proyectos, pero ahorita no tenemos el financiamiento para desarrollarlos, y usar estos mecanismos internacionales nos permitiría aprovechar esos sectores que ahorita mismo no tienen financiamiento, no tienen ese boom de proyectos, tal vez para potenciar ese tipo de proyectos a nivel nacional. Y bueno, sí, tenemos muchas cosas por hacer. Estamos planificando que este mercado se implemente por fases, poco a poco, porque yo creo que todos aquí sabemos que es una tarea bastante compleja, así que ir poco a poco creo que es esencial, formando capacidades a nivel nacional, que los actores vayan involucrándose y entendiendo cómo pueden aprovechar su participación en los mercados nacionales, tanto actores de la demanda como de la oferta, y asimismo el equipo técnico también fortaleciendo esas capacidades para guiar este instrumento para que sea pues, lo mejor que puede ser. Y creo que bueno, lo podría dejar hasta ahí. That's really terrific. And can I ask you about the exchange as well? Can you talk just a few words about what your thinking is right now on the Panamanian exchange? Sí, por supuesto, por supuesto. Así como para dar un poquito de contexto, nosotros estamos pensando en un mercado nacional que tenga 3 componentes. Uno de ellos es la parte de proyectos, de la cual ya les hablé un poco, que va a funcionar a través de un registro nacional y se basa pues, en proyectos nacionales y se apoya en estándares y registries internacionales del mercado voluntario. También tenemos una parte de la demanda nacional que va a ser empresas que están trabajando en territorio nacional y eventualmente tendrán que compensar esa huella
Pero el tercer componente, respondiendo un poco la duda, se trata de una bolsa panameña del carbono. Esta va a ser una plataforma virtual que facilite el intercambio, la compra y venta de créditos nacionales. Esta bolsa lo que busca es, digamos, dar un poco de certeza a los compradores y vendedores. Estamos trabajando con una entidad administradora. Esta bolsa no se está desarrollando desde el ministerio. Estamos trabajando con una empresa aparte. ¿Por qué? Porque queríamos asegurar que esta bolsa tuviera una tecnología suficiente, una ciberseguridad suficiente para realizar las transacciones directamente en dicha bolsa. Así que está siendo liderada por una entidad administradora que está trabajando con también actores internacionales para asegurarnos que esta plataforma sea lo mejor que puede ser. Lo que busca es, como mencioné, darle ese respaldo a los compradores y vendedores. Se prevé que tanto compradores como vendedores tendrán que registrarse y deberán tener incluso una cuenta de respaldo en el Banco Nacional de Panamá, de manera que cuando tú ingreses a esa plataforma, tú sabes a quién le estás vendiendo o sabes a quién le estás comprando. Y eso nos ayuda un poquito con la transparencia a nivel nacional y ha sido súper bien recibido por ambas partes porque les da esa confianza de que están realmente logrando esos objetivos climáticos. Vienen proyectos respaldados por gobierno y asimismo compradores también ya, digamos, acreditados o verificados para realizar esas compras. Esta plataforma busca también expandirse un poquito a nivel internacional en una futura fase. Actualmente estamos trabajando en una primera fase nacional, pero a futuro esperamos que también pueda servir para compradores internacionales. Se prevé pues, que sea una plataforma en español para la región y que tenga ese alcance regional. Así que bueno, esperamos a ver cómo va evolucionando ese proyecto, pero esperamos que este año ya sea el lanzamiento oficial de la bolsa. Excellent. Well, a lot to watch in that space then. Thank you, Anna, for bringing us up to speed. So I'm going to ask the panel one more question, and then I'm going to open the floor for questions from the floor. So be thinking about what questions you'd like to ask of these wonderful experts while we have them here. I'm going to ask you a very simple question. Juan Pedro, I'll let you start, but what's the biggest challenge you're facing right now in getting to where you need to go in the next stage of development of your programs? What do you think is the biggest challenge? Oh, good question. I don't know. Okay, let me. So many, yeah. Yo creo que quizás todavía el comprender bien el rol del precio al carbono en la transición energética y en general del país, yo creo que todavía no está 100% instalado. O sea, tenemos avance, tenemos cosas en artículo 6, regulación, estamos pensando en un cap and trade, ¿no es cierto? Pero todavía no hay una discusión quizás como más a alto nivel para introducir este tema como parte de un trabajo que no solo se promueve desde la base técnica, sino que también esté en el discurso. Lo interesante es que creo que hoy en día algunos ministerios y algunos ministros y ministras ya están, de alguna forma, están teniendo un discurso hacia necesitamos en esta senda de carbono neutralidad, en esta senda de cumplir con la NDC, ¿no es cierto? Necesitamos instrumentos económicos, instrumentos de mercado, ¿ya? El punto es cómo, bueno, ayer en la reunión del PMI, ¿no es cierto?, salieron varias preguntas en este ejercicio que hicimos de cuáles son los principales desafíos. Y uno de los principales, obviamente, participar, en el caso del artículo 6, es participamos, pero ¿qué pasa con nuestra NDC, ¿no es cierto? Son temas que creo que tienen que discutirse a muy alto nivel, pero como siempre ocurre en nuestros ministerios, siempre se mueve mucho a nivel técnico y después se van. Y claro, en términos de desafíos, obviamente, el artículo 6 tiene muchos desafíos. O sea, tú mismo sabes, ¿no es cierto?, todo lo que está, sobre todo 6.2, todos los requisitos que tiene 6.2 son muy grandes y va a ser una carga muy grande para los ministerios. No significa que no se pueda hacer, pero es un desafío. Lo mismo, si nosotros queremos instalar un cap and trade, obviamente hay que hacer mucha discusión, mucho trabajo con el sector privado, con otras entidades públicas. Hay que hacer todo ese trabajo, pero es un desafío que creo que se puede cumplir porque hay mucha más conciencia en Chile. Yo creo que
no es que esté haciendo aquí una falsa felicitaciones al Banco Mundial, pero gracias al PMR, al primer proyecto que tuvimos, se instaló una masa crítica de gente mucho más conocedora de lo que eran los instrumentos de precio. Y por eso que hoy en día tenemos la Ley Marco de Cambio Climático, instrumentos muy similares a los que discutimos en la época del PMR. Y por eso que se aceptó también que nosotros como energía pudiésemos instalar el concepto de un cap and trade en el sector, porque hay, ¿no es cierto?, una cierta masa crítica, pero falta todavía. All right, that's a good one. All right, Adriana, I'm going to ask you the same question. What's the biggest challenge you think you're facing? Para dar una respuesta diferente a la de Juan Pedro. Obviamente el tema del desarrollo institucional, como dice Juan Pedro, es bastante difícil, pero si tuviera que escoger algo específico dentro de toda la cadena institucional, sería la vigilancia y el control. Hay unos momentos muy específicos en los que como instituciones del Estado, de la parte ejecutiva del Estado, tenemos unas limitaciones funcionales y que ayuda a tener un sistema de vigilancia y control, porque finalmente nosotros solo llegamos al monitoreo, reporte y verificación, pero nos quedamos ahí y falta el siguiente paso de qué pasa cuando las cosas resultan mal, cuando los actores están actuando de manera errónea, qué tipo de actuaciones se tienen que hacer. Respuesta corta, eso sería como uno de los más grandes retos. Very good. Why don't I stay go to you, Anna, stay in the region, I'm saying, and then we'll go to Judy last. Sí, justamente para no repetir lo que dijo Adriana y lo que dijo Juan Pedro, me causa gracia que cuando vengo a estas conferencias, a estos espacios, los escucho y digo, oye, eso pasa en Panamá, eso también pasa en Panamá. Entonces siento que compartimos algunos de los retos y las barreras en la región y escuchar cómo lo sobrevienen algunos que van más adelantados que nosotros también es de mucha ayuda. Yo pensaría que para Panamá uno de los temas más relevantes es el tema de la continuación del personal. Nosotros hemos tenido mucho problema para mantener un equipo técnico constituido formalmente dentro del ministerio. Estamos tratando, pero ha sido complicado por cómo se maneja a nivel gubernamental el tema de los equipos de trabajo. Y invertimos bastante tiempo formando las capacidades porque casi que es imposible trabajar en mercados sin capacitarse, pero pasamos todo este tiempo capacitando y de repente pues perdemos a la mitad del equipo porque se acabó el contrato, porque se terminó el proyecto. Y yo siento que ese ha sido nuestro mayor reto. Actualmente Panamá está pasando por un cambio de administración y lo principal que pusimos como en nuestra lista de acciones a tomar o recomendaciones es regular un poco ese tema del equipo de trabajo, porque siento que es la forma en la que puedes avanzar de una manera como más sostenida y con buen pie, con buena letra, tomando decisiones basadas en aprendizaje que has venido pues, desarrollando a lo largo de todo el proceso. Así que bueno, creo que también lo dejo hasta ahí. Excellent. Okay, Judy. Oh, thank you. Yeah, great question. So, I mean, maybe I'll flag just a couple of things, maybe one, and really maybe a little bit, just picking up on a point you made. And I think that, so thinking a bit outwardly in terms of internationally, I'm struck by the same thing continually. We are all working through similar things, similar problems, or at least common ones, and we need to continue to work really hard, including through this kind of fora that AIDA and other organizations create, to make sure that we're not duplicating, that we are sharing, that when there is, we're not creating multiple methodologies for the same thing. So I think just very practically speaking, that is going to be a challenge and an opportunity. In the Canadian context, I'll pick up a point you made, Dirk. You talked about communications. I think communicating carbon pricing is always, for economists, it makes perfect sense. It's very intuitive. But I think we are still working on, effectively communicating why this is, a relatively lower cost, efficient
instrument that allows, businesses and sends a price signal across the economy. It allows businesses and consumers to make choices that make sense for them, why it does make sense, why it still works even when you can return proceeds to households. So I think communicating kind of the rationale for the instrument, why and how it works, and where and how you need different measures. It's not the single fix. And then thirdly, for us in the Canadian context, I think as we have a mix of investments measures, carbon pricing is a pillar, but we need to continually make sure that we're understanding where emissions are going and making sure that our credit markets are robust. And we've been hearing a lot of, there's been a really sort of, I'd say a strong, coherent message from industry and from regulated sectors that want to have certainty in these credit markets, and they want to have maybe more transparency around price, et cetera. So those are challenges that we continue to work on. We are actually going to be doing, certainly by 2026, a bit of a stock take to make sure that our pricing systems, whether they're federal or provincial or territorial, are effective, maintaining that really robust credit market. And so we sort of do ongoing stock take. But I think those are sort of the ongoing challenges we face. Those are really, really insightful. Juan Pedro, please. Dejar de pasar de decir esto, perdón. Yo creo que es súper interesante lo que ocurrió en el PMI Knowledge Forum, cuando intercambiamos con varios países. Jamás se me habría ocurrido, por ejemplo, que un par de países desarrollados, no voy a decir cuáles, obviamente por respeto, también necesitaban capacidades ellos mismos para implementar, si es que deciden implementar el artículo 6, o incluso capacidades para que el sector privado entienda qué es lo que es precio al carbono. Entonces, ¿por qué hago esta reflexión? Porque en el fondo, cuando uno va a las negociaciones de cambio climático, en general siempre hay intervenciones de países desarrollados que dicen los países en desarrollo necesitan capacidades, no las tienen, y yo creo que eso no es tan así. Entonces, igual es interesante poner ese contrapunto, porque igual acá en la región hay capacidades, tenemos buenas estadísticas, hay tremendos inventarios de emisiones, o sea, tenemos un nivel de generación de información muy robusto. Entonces también es interesante, me fue interesante a mí saber que hay países desarrollados que también necesitan crear capacidades. Entonces, un poco lo que dices tú, ¿no es cierto? Comunicación, comunicar bien, qué significa. Entonces, como que no es one way, just one way. No, you don't have to apologize after what I did to you earlier. No, it was really, this was a really terrific exchange, just because when I reflect on, I've got a lot of AIDA members in the room, so they've already heard this in my latest newsletter. For those of you that aren't AIDA members, you'll get a little preview of some of our internal thinking. But we've really been reflecting on the same aspects, and frankly, through the lens of what our responsibility is on the private sector to assist on some of these things, right? Because the type of challenges you brought up about institutional arrangements or what I would call market oversight structures of good governance around markets, which there are international institutions now working on new guidance, kind of aligned with what the U.S. is doing with the Commodity Futures Trading Commission, providing sort of structure for how voluntary markets might work. But the same principles will apply for mandatory markets or compliance markets, and certainly the communications challenges, and certainly the challenges really of how you continue to through political change, right? How do you maintain the continuity? And I think the responsibility that I come around to is the private sector and NGOs can help provide some of the continuity, right? As long as we're bought into the systems as they're emerging. And I think we've got some responsibility to do that. But really, good food for thought for all of us. Okay, we've got a few minutes now left for audience Q&A. If anyone has a question. And Christian, who's running the mics? There we go. I see. Let's see the hands again. One right down here, Takashi, and then one over there, or two over there. So and if it's okay, maybe so that we can include more people, I'll take them in sets, and then we'll figure out who to turn them to. Okay, Takashi.
Oh, and introduce yourself. I know you, but not everybody else does. There we go. Yeah, thank you very much. I'm Takashi Hongo, Mitsui Global Static Studies Institute, as well as a board of AITA. And thank you very much for the very nice presentation about the progress of the RAC carbon market and carbon pricing. So I think this is a really good trend to reduce the emission in RAC country and also globally. So, but one question is, when I talk with industry in Latin American countries, and mostly they are emitter, so that they feel a kind of pressure from the government how to reduce, how quickly reduce the emission. And also the credit mechanism, they may have additional revenue sources. So this is a really good point. And as Anna said, the national market is developing, and how to link with national markets. That is very interesting for industry in Latin American countries. However, one concern is the reduction at the emitter can sell to freely or not. Because if the industry reduce the emission, they can sell the credit or reduction to the party which offers the highest price. That is good for the emitter, and maybe it will be a good revenue source for further reduction. However, the rule setting like Chile, I'm not sure what kind of the regulation for the emitter and the reduction party. Is there any regulation for the regulated potential of the export of the reduction to the international market? So I think, generally speaking, free trade and free investment may provide a big benefit on both host country and global economy. But as far as I know, such kind of policy is not clear yet. So particularly the Juan Pedro, this is my question to you. Thank you very much. So you get to contemplate that for a moment, because I'm going to take two more questions. Okay. Let's see. Where's right over here, please. Yes. Sí, muchas gracias a todos los panelistas. Muy interesantes las presentaciones y las experiencias. Mi pregunta es para Adriana. Interesante el trabajo que está haciendo el ministerio. Hablaste de que están trabajando en lineamientos para que coexistan los diferentes instrumentos de carbon pricing que existen en el país y que van a existir. Me gustaría saber si nos puedes adelantar un poquito de cómo se va a regular o coordinar esta coexistencia, por un lado, y por el otro lado, si hay ambiciones también de armonizar los diferentes instrumentos en el marco de artículo 6. Gracias. Easy question. That's an easy one for you. I'll give you a minute to think as well. Okay, next. Who has the next question? Right over here, please. And hopefully we can do one more round. Okay. Hola, buenas. Los visitamos de Guatemala. Muy bonitas las ponencias. Felicitaciones para cada uno de los países. Como dice la compañera de Panamá, hay veces que uno se mira muy penetrado lo que a uno le pasa en el país a cada uno. Tengo una duda y he estado pensando, ustedes que representan a un país y que tienen este tipo de iniciativas en lo que es la captura y lo que es la huella de carbono, que tenemos compromisos a nivel internacionales con los acuerdos ratificados de las Naciones Unidas, cada uno tenemos ese tipo de compromiso. Pero ¿cómo hacen ustedes como líderes de país, en cada uno que representa, cuando hay esos cambios de gobierno, cuando hay planes específicos y planes claros, cuando un otro gobierno llega y comienza a votar ese tipo de propuestas buenas o iniciativas que hoy por hoy se tiene? Entonces, me gustaría saber un poco la duda, esa duda que tengo, cómo hacen para mantener ese plan de trabajo y los esfuerzos que hoy por hoy, pues cada uno de los países se ha comprometido a realizar, pero cuando ese cambio de gobierno a veces no llevan las mismas metas, ¿verdad? Entonces,
me gustaría saber, y es para el panel en general. Okay. So, 3 easy questions. First one for Juan Pedro, then Adriana, and then we're gonna. I love this this question about sort of continuity and policy through transition. So, Juan Pedro. Sí, gracias, Takashi, por la pregunta. A ver, hoy en día, como yo conté hace un rato atrás, tenemos el reglamento de artículo 6 que tiene que ser aún adoptado, y ese reglamento va a regular las transacciones que ocurran a nivel interno con los distintos instrumentos que tenemos, y también va a regular las potenciales transacciones que se hagan hacia afuera, hablando de ITMOS 6.2, ¿no es cierto? Y todo lo que es autorización, aprobación de proyectos, metodología, etcétera, para 6.2 y 6.4. Eso va a estar regulado. Hoy en día, y así entiendo yo, el mercado voluntario opera en Chile, por lo tanto una empresa en Chile puede transferir créditos voluntarios a otras empresas fuera del país. Eso no hay ningún impedimento, y de hecho no hay ninguna forma de poder darle trazabilidad a eso. Y hasta a la fecha el Estado, el gobierno no ha tenido un rol en esa parte. Pero creo que va a cambiar un poco la situación en el corto plazo cuando surjan los límites máximos de emisión que la ley de cambio climático requiere. Y esos límites máximos de emisión van a tener que ser cumplidos por determinados grupos de sectores industriales. No está definido todavía. Entonces va a cambiar un poquitito esta visión de transferir y correr el riesgo de estar en incumplimiento de, diría yo, pequeños presupuestos de carbono que va a tener cada sector. Nosotros esperamos que sea un cap general para casi toda la economía, pero todavía está por definirse. Entonces, volviendo a tu pregunta, no va a ser una cosa tan libre, y de hecho la regulación de artículo 6 lo que está proponiendo es que cada proponente de proyecto que quiera hacer un proyecto en el marco artículo 6 va a tener que tener en vistas, o ojalá esa actividad esté ya en un acuerdo de cooperación que el país tenga con algún otro país. Thank you, Juan Pedro. Adriana, can you pick up this question about the coordination and harmonization in Colombia? Sí. Bueno, para responderte un poco la pregunta, por ejemplo, inicialmente la primera pieza que va a iniciar, estoy siendo un poco redundante, perdón, la primera pieza que va a iniciar dando como estos vistos va a ser la pieza del decreto del Programa Nacional de Cupos Transables, porque allí ya se va a explicar cómo va a ser la interacción con el impuesto del carbono para que puedan trabajar de manera conjunta y no se superponga el uno sobre el otro, porque creo que eso es una preocupación de muchos actores, sobre todo en la sala que participan en el mercado nacional. La pieza central, que va a ser la pieza marco de reglamentación, va a abordar esto, va a retomar esto mismo, pero también va a explicar un poco la interacción con otros tipos de instrumentos. En temas técnicos, pues estamos trabajando en temas de adicionalidad, validación y verificación, líneas base, vamos a empezar a trabajar estándares y metodologías, y también estamos trabajando los temas de salvaguardas sociales y ambientales y el papel de los proyectos red en todo este ecosistema, partiendo desde el punto que Red Plus es un mecanismo de pago por resultado. Eso como de manera general la primera parte de tu pregunta. Después me preguntaste de artículo 6. En artículo 6 es importante tener en cuenta que para Colombia artículo 6 es un mercado de muy alta calidad, y por ende las unidades muy seguramente son muy distintas a las unidades que tú tendrías en un mercado voluntario, porque requieren de una mayor rigurosidad para demostrar que son reales, verificables y adicionales en el marco de una mayor ambición, que es lo que pide el Acuerdo de París, y por ende hay unas reglas adicionales a las que ya se le tienen que poner al mercado voluntario normal, y pues eso también pues lo explicará la misma reglamentación que saquemos al respecto.
Y no sé si puedo de una vez abordar la segunda pregunta y aquí me quito el sombrero de Colombia y me pongo el sombrero de ILAC. ILAC es el grupo de negociación de varios países de Latinoamérica que nos incluye a Chile y Panamá. Nosotros siempre hemos tenido un punto de vista muy técnico, nunca ha sido un tema político y por ende la posición de negociación en términos de mercados internacionales es supremamente sólida y no varía mucho porque precisamente al ser supremamente técnica no depende de una visión de izquierda o de derecha, sino es una visión completamente técnica y así es como pues es la visión de ILAC en términos de negociaciones y no sé si mis compañeritos ILAC quieran compartir algo adicional al respecto de respuesta de la última pregunta. Yeah, Anna. You, please, yes. Thank you. Bueno, haciendo eco un poquito de lo que menciona Adriana, nosotros participamos del grupo de ILAC y en realidad ahí hacen un súper trabajo. Adriana, la verdad que nos lidera bastante bien en las sesiones y acaban de regresar de Bonn, donde se tuvieron varias conversaciones al respecto. Así que en términos de negociaciones internacionales, en efecto, es una postura muy sólida y no hemos tenido como esos problemas de cambio de postura. A nivel nacional, yo diría, y hablando específicamente con el esquema doméstico, yo pensaría que también ha sido de mucho apoyo el sector privado. Y creo que esto se alinea un poco con lo que mencionó Dirk. El sector privado, el interés del sector privado en participar de este tipo de esquemas, también digamos que ayuda un poquito a que el gobierno siga con ese momentum, porque es lo que pide los actores del país. Entonces yo creo que eso también es indispensable, tener ese apoyo a nivel nacional de otros actores fuera de las entidades gubernamentales que guíen un poquito hacia dónde va, digamos, esa toma de decisión a nivel de país. Y nosotros hemos tenido una muy buena respuesta por parte del sector privado, a pesar de que estamos trabajando con un esquema voluntario, el sector privado ha estado muy interesado en participar y seguir adelante. Así que sí, esperamos que con ese apoyo del sector privado sigamos en el mismo camino que estamos a nivel nacional. Juan Pedro, you want to respond to this one as well? It was for the whole panel, so Judy, I'll come to you too. The question? It's about the continuity and like as when governments change, because you've survived several of these changes, so. Oh, this is genetic. I mean, I'm not that old. No, yo creo que es un tema muy importante. En Chile igual ocurre, pero ocurre la rotación de gente. No es tan quizás fuerte como en otros países de la región, pero quizás más importante aún es que las políticas se han mantenido. Por ejemplo, el sector de energía. El sector de energía ha tenido un boom gigante en términos de todo tipo de políticas, regulaciones que apoyen esta transición energética y apoyen esta meta de carbono neutralidad. Entonces, eso ha sido espectacular porque cambia el gobierno de derecha, de centro, izquierda. Se ha mantenido, al menos en el sector de energía, una continuidad y gobierno que llega toma, ¿no es cierto?, en el caso, no sé, hidrógeno verde. Lo tomó, le dio un giro distinto y hoy en día ya tenemos bastante progreso en esa área. Entonces, todo... Yo creo que depende también, quizás, no sé, del sector económico que se trate. O sea, energía es tan relevante que es imposible ir hacia atrás si uno tiene otra, salvo coyunturas, no sé, como la guerra con Ucrania, ¿no es cierto?, que te obliga a pensar un poco distinto y a tener medidas para, digamos, apalancar esos problemas tan inmediatos. Pero en general, en Chile ha habido bastante continuidad. ¿Sí? Y eso quizás te da una cierta seguridad de que la política pública funciona, pero también funciona, ¿por qué? Yo creo que funciona por lo menos el sector de energía funciona por uno de los principales motivos es que se ha construido siempre con todos los actores, ONG, sector privado, Congreso, entonces todos se sienten partícipes de los procesos, por lo tanto es difícil que alguien se desdiga cuando ya diste tu visto bueno, digamos. Judy, do you want to give a flavor from Canada?
Yeah, I mean, I think my colleagues have raised, some really critical points. I mean, I think I'd only maybe add or echo. I mean, maybe a point that I was making in my earlier comments, which is we are increasingly hearing from industry, including in the Canadian context, our large emitting industries, that they do need and want policy certainty to make the big investments. So in the Canadian context, we need to see big investments in things like carbon capture storage in our oil and gas emission sector, et cetera. They need policy stability, including through carbon markets, to make these economically viable, frankly. So I think where there's vested interests, where we see a lot of assets in markets, and I think we can point to, I'll maybe end on on an optimistic note, insofar as we've had stability in a lot of our carbon pricing, carbon market systems in the Canadian context. I think Alberta was the first in North America to have a carbon pricing system for industry that has persisted. So, coming on, well over 15 years, and we see that in Quebec and California, et cetera. So we see it in Europe, we see it in Latin America. So we see policy continuity. While it's easy to sort of catch where there's change, we do see stability. But I think Dirk, I think you're right. I think that kind of bottom-up piece and making sure that policymakers, public servants, politicians have a good understanding of what these policies are doing and kind of where there needs to be continuity to help us move forward is going to be important, particularly in climate change. Yeah, and none of you said the civil service is important in this, but obviously you guys play an enormous role in it. Having once been in government myself, I always looked at the career civil service as the continuity. Okay, so we're actually out of time. I hate to say that because I wanted to open for another round, but we started a little late, and I want to make sure that we respect the other panels. But it's been a terrific discussion. I want to offer a final word to anyone on the panel that would like to have a final word. Nobody wants a final word. That's excellent. That means you've said it all. But I would like you to join me in thanking all the members of the panel for really a terrific discussion. Todo se ha dicho entonces, bueno, parte de lo que esperábamos, por supuesto. Muchas gracias al señor Dick Forrester, a Adriana, a Juan Pedro, a Judy, a Ana Carolina. Interesante espacio desde sus experiencias. Gracias por esta valiosa conversación para entender justamente ese panorama de la fijación de precios del carbono en América Latina, esas perspectivas gubernamentales y la evolución del mercado. A nuestro auditorio los queremos invitar a seguir disfrutando de otras conferencias, de otros paneles en nuestros salones auxiliares. Una vez salgan, nuestro equipo organizador los guiará si tienen alguna duda, porque lo que queremos es que se aproveche al máximo cada uno de los puntos que trae la agenda para hoy en este segundo día. Recuerden que los esperamos de regreso en este auditorio a las 2:45 de la tarde con la segunda plenaria, la acción climática más allá de los gobiernos centrales, el papel activo de los gobiernos subnacionales en los mercados de carbono, e inmediatamente tendremos la tercera plenaria, pueblos indígenas y comunidades locales, salvaguardias, distribución de beneficios y transición justa. Reiteramos, aprovechar al máximo estos espacios. Hasta entonces, 2:45 de la tarde. Muchas gracias.